En el siglo XVI, Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús con una pretensión muy importante, un ideal, que es el caballero de Cristo, formar el caballero de Cristo. La Compañía de Jesús nació con un espíritu muy moderno, renacentista, pero también dentro de ese ideal con una gran obediencia al Papa. De esta manera nos encontramos que el Papa Paulo III, en el año 1540, viendo ese sentido espiritual de sus miembros, aceptó la compañía como tal. Pero ocurrió que aunque fue rápida su divulgación por Europa, incluso por el Nuevo Mundo, después de 250 años, el rey Carlos III de España expulsó no solamente del territorio español, sino también de ese Nuevo Mundo a la compañía. Huellas de nuestro tiempo hoy propone este tema, la expulsión de los jesuitas en España. En el año 1767, el rey español Carlos III decretó una ley denominada la pragmática sanción, por la cual expulsaba a los jesuitas no solamente de España, sino también del Nuevo Mundo. Carlos III, mal informado, justificó la expulsión por la intervención que habían tenido los jesuitas en las revueltas callejeras que ocurrieron en la capital de España un año antes, conocido con el nombre, por el motín de Esquilache. Se encuentra, por tanto, aquí un acontecimiento de gran trascendencia para la corona española, incluso para las monarquías borbónicas europeas, como iremos viendo en el programa. Pero hay una restauración de la compañía allá por el año 1814. El Papa Pío VII no tuvo más remedio que no justificaba. No había una justificación para haber disuelto la compañía y no tuvo más remedio que restaurarla. Pero si nos ponemos a analizar un poco el acontecimiento, como iremos viendo, parece que no se entiende que una compañía con unos miembros que tenían una gran espiritualidad, con una gran obediencia al Papa, que tenían una mortificación incluso hacia conceptos como el egoísmo y el orgullo, que fuera disuelto. Pues bien, así ocurrió. Para tratar este tema, para hablar de la expulsión de los jesuitas en España, tenemos en el estudio, como siempre, a un invitado especialista en el tema. Es don Víctor Rivas Carreras. Yo agradezco, como siempre, a nuestros invitados su presencia en el programa, porque sin ellos no podríamos vivir, no podríamos subsistir. Su saber, su empuje, todo ese tipo de cualidades que tienen a los cofrades de esta Cofradía Internacional de Investigadores que está ofreciendo el programa, pues yo le agradezco a don Víctor que esté una vez más con nosotros. Bueno, Andrés, pues yo te lo agradezco y además para mí es un honor porque es un programa que veo asiduamente y siempre me ha encantado, no ya solamente por los intervinientes, amigos y compañeros, sino por lo excelente de tu dedicación y preparación, con el esfuerzo que se supone
dada la complejidad, la variedad de los programas y la asiduidad, que el tiempo corto de semana a semana, sin interrupción y con la misma y con el mismo nivel de excelencia que todos los que te seguimos apreciamos y yo deseamos. te lo agradezco, pero también agradezco, ya que podemos aprovechar el momento, sin el apoyo y la ayuda de estos amigos que nos aconsejan, nos orientan técnicamente, este programa no podría subsistir. Por supuesto. Todos ellos son colaboradores importantísimos. Y amigos. Pues bien, amigos, don Víctor, que ustedes ya le conocerán por otros programas, magistrado jubilado, pero no se ha jubilado, doctor en filosofía y además licenciado en Derecho. Y continúa investigando en el campo del pensamiento, que es un terreno peligroso, porque pensar no es tan fácil. Así que, don Víctor, vamos a iniciar nuestro tema con un planteamiento inicial necesario y válido. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Vamos a dar a nuestros espectadores algunas cuestiones, algunos datos de esta compañía. La Compañía de Jesús responde a lo que el canon 573 del Código de Derecho Canónico, hablando del vigente naturalmente, conceptúa como institutos religiosos de vida consagrada. Son órdenes, responde pues al clero regular, y con una característica especial, peculiar, que es que a los tres, en ellos se da la profesión pública de voto de los consejos evangélicos típicos de toda orden regular, que son pureza, castidad y obediencia. Pero en ellos tiene un enfoque peculiar, que es el cuarto voto, que es el voto de obediencia al sumo pontífice. Al Papa. Al Papa, exactamente. Lo cual es muy interesante resaltar, porque es uno de los elementos que van a jugar, sea de justificación, sea cierto, que va a justificar y va a ser problemático en toda su vida y toda su historia, de la cual ahora vamos a desgranar un hecho singular, pues en ello incide básicamente, y que lo caracteriza, pero también lo demoniza de alguna manera respecto al poder civil e incluso a otras órdenes, como iremos desarrollando. Que tenía como requisito imprescindible la obediencia al Papa. La obediencia al Papa, con una obediencia disciplinar, casi de carácter militar, porque no hemos de olvidar el origen de esa compañía, de un militar que inicia su conversión. Y ahora también eso me sirve a mí para decir por qué esa investigación mía, que no es una investigación, es un interés mío general, porque yo soy exalumno de los jesuitas, que además incide en mi estancia primera en Toledo, cuando yo tenía 14 años y nos hospedamos al lado de la iglesia, donde tenían casa los jesuitas, y de ahí pues esa fue mi primer descubrimiento también, enamorado de los jesuitas, enamorado de Toledo por los jesuitas, en camino hacia Loyola, Javier, etc. Entonces ese militar, que además también va muy ligado a la historia de Cataluña, como yo, como español nacido en Barcelona. Vamos a situarnos no en Cataluña, sino en el País Vasco, en Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola tiene unos acontecimientos en su vida que hacen propicia la fundación de la compañía, que está muy bien ese carácter militar que has dicho, porque ya el término compañía es un término militar, y está muy bien. ¿Algún acontecimiento? Y de ahí su obediencia militar al Papa. ¿Algún acontecimiento importante provocó que la vida de Ignacio de Loyola, allá cuando tenía 30 años, pues derivase a un sentido más religioso de su vida? ¿Es así?
Tiene, ¿Cómo es se así, puede plantear? es así exactamente, herido en Pamplona por un cañonazo, una bomba de cañón, pues él, postrado en esa convalecencia, lee sobre todo libros de caballerías, respondiendo a su propia mentalidad de militar, y libros religiosos. Eso le lleva a una conversión, evidentemente, o pre-conversión, que le lleva de allí a Montserrat, y ahí en Montserrat y Manresa. Manresa, ahí a las cuevas, da pie allí a orillas del río Cardoner, da pie a esa inspiración de los ejercicios espirituales, la palabra ejercicio también, con apelación al ejercicio físico, pero llevado al ámbito espiritual, todo eso va prefigurando esa persona. Ahí, en Montserrat, tenemos la espada, donde deja allí, ya deposita la espada, que se puede ver, bueno, se puede ver si no la han quitado, porque ahora no es momento de hablar de Montserrat. Existía, yo la he visto. Estamos encontrándonos con una primera parte de esa vida religiosa de Ignacio, como si fuera una anacoreta, ¿no? Has dicho que fue a unas cuevas y él allí se puso a meditar, a repensar su vida. Podemos citarlo así, ¿verdad, Víctor? Podemos decirlo así, pero siempre con esa visión universal que nos hablará del carácter misionero fundamental de la compañía, y que le llevará pues primero a Jerusalén para vivir seguir las huellas de Cristo, pues es claro, ¿qué otro modelo mejor, ¿no? ¿Qué otro modelo? Hay otro aspecto que a mí me agrada que tú señales o destaques. Él no era en su vida inicial muy religioso, pero también no era muy culto. Sin embargo, tenía una inquietud por formación cultural. Esa inquietud le llevó pues a moverse no solamente en España, estuvo en París, parece ser, ¿no? Estuvo en París, en Montmartre, siguiendo la senda de los mártires también, porque el martirio ha sido, aunque se libraron de muchos martirios, porque las expulsiones, que el tema central que vamos a desglosar, pues no todo fue negativo. Aparte de aspectos positivos que los propios prepósitos generales reconocen en la Restauración, también les libró de ser masacrados. No tiene víctimas de nuestra guerra civil, por ejemplo. Tenemos ahí, Víctor, también otro aspecto cultural que destaca en la compañía, en todos los miembros de la compañía. La formación. Un requisito es la formación, la cultura. La cultura. De ahí la importancia de los colegios, la enseñanza. Sí. Ya lo citaremos porque ese tema a mí me interesa mucho, también como estudioso, la educación de los jesuitas en el siglo XVIII fundamentalmente, que el siglo XVII y XVIII. Pero bien, pues vamos... También insistiremos, a consecuencia de eso, el déficit que queda precisamente el motivo de la expulsión, toda esa pues formación. Ya tenemos situada la compañía. Vamos a dar desde el siglo XVI al siglo XVIII, 1776, es la expulsión por Carlos III. ¿Pero quién fue Carlos III? Bueno, yo por lo menos vamos a recordarle. A mí me consta que se ha dado ya aquí, porque lo sigo, como he indicado anteriormente, programas sobre Carlos III. A mí básicamente lo que me interesa, como vamos a desarrollar un tema que tú vas repitiendo, y es así, de la expulsión, un hecho negativo, que así lo vemos, pues también que no quede
eso no sea demérito de las grandes realizaciones que se pueden atribuir a la figura de Carlos III y que no son objeto pero que hay que apuntar, ¿no?, en todos los órdenes, El mejor alcalde de Madrid, se ha dicho, todas esas cosas, y ciertamente el reformismo, incluso de las carreteras, las carreteras, los caminos, las obras públicas, los edificios, todo eso que tenemos en el mundo del arte, con las figuras de Villanueva, de Sabatini. Es un gran rey. En el mundo económico, la creación de las sociedades de amigos del país, todo eso, las manufacturas reales promoviendo el desarrollo, la preocupación por la ciencia, todas esas cosas que no podemos olvidar ni en él ni en otros que le precedieron. Choiseul en Francia, esos Pombo en Portugal. Positivos, Víctor, son enumerados muchos. Y seguramente habéis desarrollado. Estamos en Toledo, la fábrica de armas de Toledo fue fundada en 1780 por Carlos III y además venía acompañado de italianos como Sabatini, el arquitecto que fue el que edificó la fábrica. Pero bien, eso lo tenemos ahí y además está bien que lo recordemos. Era justo. Pero hay un aspecto muy negativo en su vida, que es la expulsión de los jesuitas. Yo había citado el motín de Esquilache. Hay otras causas, porque ahí eso fue, si queremos, pues un momento, hasta que obligó a Carlos III a salir de Madrid y marcharse. Sí, un poco diciendo que tengo que conservar mi vida. Sí. Pero es el elemento más negativo que puede tener. Es un elemento totalmente negativo, porque además hay respecto a él mucho oscurantismo y secretismo. Y además, precisamente tú has apuntado, se barajaron posibles causas discutibles, pero reales, pero luego hay causas falsas, como esta misma de la atribución que se hace a los jesuitas de ser los instigadores de ese motín de Esquilache, que es una medida reformista de las capas y de los sombreros para evitar la ocultación de los posibles o presuntos delincuentes, y una medida valiosa y positiva, que incluso llegó al cine, al teatro, con Un soñador para un pueblo, por ejemplo. Y, en fin, ha sido tema de importancia indiscutible, pero atribuida falsamente. Sí, muchas las causas que vamos a ir viendo. Pero es uno de los enigmas, de los 10 enigmas de la historia que cita Revuelta respecto a esa expulsión. Porque ese ocultamiento y la mezcla de causas verdaderas, causas falsas, y todas ellas de una gran complejidad. Es un asunto la vamos complejo. Viendo, pero aquí en las monarquías del siglo XVIII, en Europa, fundamentalmente, porque estamos centrándonos en Europa, aparecen dos poderes, el poder civil y el poder eclesiástico o religioso. Intervinieron en esta causa fundamental y básica para expulsar a los jesuitas. Por supuesto, esa complejidad a la que antes hacía referencia en las causas, nace también de esa complejidad del ser humano, tanto individual como socialmente considerado. Y así nos encontramos con que en el hombre pues siempre se da esa dicotomía y extremos, ¿no?, entre razón y fe, entre el poder político y el poder religioso, porque el ser del hombre es ser uno, pero a la vez dual de alguna manera. Incide el poder religioso y el poder político, el tema de su conciliación y de su
Además, no hemos de olvidar que ya no es solamente el poder eclesiástico y el poder civil, porque es que también la Iglesia, en el momento que estamos hablando, es también un poder temporal, porque también tiene sus estados. Los estados pontificios. Claro, propiamente dichos. Entonces, claro, a eso aún añade decir, más complejidad, porque el sujeto, objeto y sujeto de estos poderes es el mismo, coincide pues el hombre. Entonces, ¿qué se distingue? También los fines. El fin del poder civil, pues es lógicamente la paz, hay que pensar, la paz, bien, el bienestar, pero el poder religioso es la salvación. Víctor, todo eso es una causa fundamental, básica para la expulsión. Es fundamental y básica esa no coexistencia pacífica y difícil de estos dos poderes que inciden sobre un mismo sujeto destinatario de este poder. Máxime cuando estamos precisamente en el ámbito del poder absoluto, del despotismo ilustrado, que se inicia... ¿Qué significa, Víctor? Has hablado poder absoluto y despotismo. ¿Cómo aclaramos esos dos términos referente a la monarquía? Estamos hablando de la monarquía. Queda lejos, pero incipiente en esos planteamientos la Revolución Francesa, pero estamos en una monarquía. Sí. Se suele ejemplificar en la expresión esta de Luis XIV, porque estamos en el mundo borbónico, y el Estado soy yo. ¿No? El despotismo ilustrado, naturalmente, en el momento en que ya el poder medieval más o menos solidarizado con las cortes, mediatizado un poco las cortes, ahora el poder es un poder absoluto. A través de Maquiavelo, el poder es soberano con Bodino, el poder es irresistible con Hobbes. Entonces, naturalmente, cuando un poder quiere ser tan absoluto y tan omnicomprensivo, pues choca, naturalmente, con el otro poder. Y con el poder eclesiástico. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay nada que escape al ámbito de ese poder. No se puede admitir, por ejemplo, la injerencia del Papa, que es otro poder, incluso temporal, como hemos dicho, el Papa, pero estamos en los súbditos, aunque sean eclesiásticos, del Estado. Jurisdicción eclesiástica. Vamos a centrarnos en la expulsión, y estamos en las causas. Carlos III interviene el poder del rey, el poder eclesiástico, también la intervención del Papa. ¿Cuál fue la intervención del Papa en este caso? Bueno, el Papa, naturalmente, el Papa se encuentra, si es que queremos justificarlo, el Papa se encuentra con que, claro, son monarcas católicos. No estamos hablando de irreligiosidad, estamos hablando de un poder civil que son los reinos católicos. Y eso lo veremos en los documentos. Y el Papa, porque el Papa, mayor contrasentido no puede haber. Si hemos dicho que la compañía que hemos caracterizado inicialmente, precisamente, se caracteriza como peculiaridad por su obediencia al Papa, el Papa tiene en ellos su brazo. Y sin embargo, vemos curiosamente, contradictoriamente, aparentemente, que el Papa, lejos de defenderlos, pues participa en ese... Pero, ¿qué ocurre en Carlos III que decide expulsar a los jesuitas de todo el territorio nacional e incluso del Nuevo Mundo? Porque no solamente eso estamos dando vueltas, el tema, naturalmente, de las causas, ¿no? Y como digo, más extraño cuando además no podemos decir que Carlos III fuera volteriano. Carlos III es un hombre religiosísimo y todos sus ministros, tal vez Aranda, lo dejamos, pero Roda, Campomanes, son personajes muy religiosos. Entonces... ¿cuál fue el motivo inicial? Bueno, el motivo inicial pues puede ser cualquiera de los tú mismo has apuntado uno, el motín de Esquilache. Lo que es evidente es que el motivo es un motivo oculto, y no es un motivo religioso, porque
ya decimos, ya insisto, son religiosos, todos, incluso se hace con el beneplácito, como desarrollaremos, de las órdenes religiosas y de la jerarquía eclesiástica. Entonces, es un problema político. Y por eso retomo ese deseo de no tener cortapisas el poder civil. Ni siquiera se admite una potestad indirecta del Papa. Las jurisdicciones eclesiásticas. Es decir, podríamos decir, hay un poder político representado por el monarca, por los monarcas, y el Papa es un espectador. Se encuentra entre, vulgarmente dicho, entre el sí y el no, la espada y la pared, como yo, siendo rey en mis estados, tengo un concepto temporal de la monarquía, pero a la vez soy el tema espiritual está pesando en mí. Soy el representante espiritual de toda la cristiandad. Sí, pero que incide en el nombramiento de los obispos, lógicamente. Y no tuvo más remedio, estamos hablando, me parece, del Papa Clemente XIV. No tuvo más remedio que... Bueno, pero la presión es anterior. Ya con Clemente XIII ya se hace todo, veremos en el documento, en la época claro, Clemente XIII, pues se encuentra también forzado, de alguna manera. Si te parece, Víctor, como vamos a analizar los documentos y para no cortar esa idea, llegamos a la mitad del programa, hacemos un descanso y seguimos con esa idea que es muy interesante. Amigos, Huellas de Nuestro Tiempo está con ustedes, un descanso y seguiremos, que estamos en el tema expulsión de los jesuitas en España. Seguimos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos exponiendo un tema español, histórico y además de gran importancia porque se conjugó no solamente un poder civil y político, sino también un poder eclesiástico en el contenido de nuestra exposición, que es la expulsión de los jesuitas en España. Habíamos dicho en la primera parte, habíamos presentado a don Víctor Rivas Carreras, que es el invitado que tenemos hoy en el estudio. Y habíamos dejado el tema de las causas en esta primera parte, por lo menos esbozado, en ese juicio negativo que habíamos hecho de nuestro gran personaje, que es Carlos III. Víctor, por ahí vamos a seguir. Carlos III, como rey, se encontró con unos acontecimientos que incluso yo pienso que políticamente le desbordaron, porque era mucho lo que le iba ocurriendo en este caso. Se encuentra como hombre religioso, con una compañía religiosa y que además le incitan, le impulsan exteriormente a que se expulse en la intervención de la compañía en España, los territorios españoles. Hay unos procedimientos en la expulsión, aunque sea brevemente y citado brevemente para analizar algún documento a continuación. ¿Qué procedimiento se utilizó? Bueno, tiene importancia el procedimiento porque en esa expulsión, en lo que coinciden todos los autores, ya no empezando naturalmente por Menéndez Pelayo en la historia de los heterodoxos, también Julián Marías en la España posible en tiempo de Carlos III, pero en general lo vergonzoso del procedimiento. Y aquí nadie discute que todo se podía haber
hecho, tal vez, pero sin necesariamente ese calvario a la que se sometió a esas personas, muchos de ellos mayores, sin ninguna consideración. Y naturalmente este procedimiento es el que creo que el programa va a reflejar también algunas muestras que entran más que las palabras, la imagen, naturalmente. Lo primero, ese oscurantismo se muestra en la instrucción que se dirige, porque en 24 horas Aranda, que es el presidente del Consejo de Castilla, tiene la obligación de llevar a cabo, en cumplimiento de la pragmática sanción de expulsión de Carlos III, una instrucción que va en un sobre cerrado y que no se debe abrir, dirigida a allí en todas las casas de todas las ciudades donde hay casas de jesuitas, para su expulsión, que debe ser secreta y solo se abre en el momento que es el 31 de marzo hasta el 1 de la mañana del 1767, un día después eso en la corte, un día después en el resto de las ciudades de España, y un mes después en las Indias, como tú has dicho, alcanza naturalmente a todos los dominios, América, Filipinas, etc. Y eso se hace de noche, con la presencia y el apoyo de la Fuerza Armada, cuando realmente no se ve esa necesidad, por lo menos si algo eran pacíficos, y en forma secreta, e incluso se adelanta un día para evitar, dice, posibles motines y demás, sí, porque se sigue atribuyendo... Víctor, has hablado de la pragmática sanción. ¿Ese fue el documento base? Sí, y un decreto anterior, pero básicamente se reproduce en esa pragmatización, que luego diremos alguna cosa cuando analicemos muy someramente, lógicamente, para no cansar a nuestros oyentes, en el estudio de la documentación, porque esto está documentado, claro, porque es la prueba, la prueba documental. Has dicho que era muy oscuro. Simplemente te digo que de noche se hace tocar la campana, se hace presentar a la fuerza pública, al escribano y al que dirige la operación, a todos los... Dice que hasta el hermano, porque sabes que en los jesuitas hay distintas categorías y se ha producido... El hermano se refiere al lego. El hermano lego. Y todos ahí, ¿no? Y al cocinero, todos ahí despertados. Y luego ya embarcados de cualquier manera. Y ni siquiera, porque Carlos III le manda una carta al padre, al Papa, hablando de eso, pero no le dice dónde los va a mandar. Con lo cual, cuando llegan a los estados pontificios, en ese peregrinar terrible y triste, pues el Papa no los quiere, porque claro, no quiere cargar con esta gente desde el punto de vista económico, porque ya también se ha hecho cargo de las expulsiones precedentes, la de Portugal, la primera en Portugal, y en Francia la siguiente, porque todo eso es un quehacer propio de todos los monarcas borbónicos, lo cual demuestra una vez más que el problema no es local, que es un problema de la mentalidad regalista, la mentalidad despótica y exclusivista del poder civil. El poder de los monarcas y el poder que va adquiriendo la Compañía de Jesús. Es claro. Así, ¿no? Sí, sí. Y el poder de Jesús, que es casi total, de ahí también su monopolización de la enseñanza. Bien, Víctor, vamos a ir... ya tenemos un procedimiento muy confuso, oscuro, todo eso. Pero 1 año y medio tardaron en ese periplo porque el Papa no los quiere, incluso los amenaza con cañonearles y han de ir a una isla de Córcega. Pero claro, cuando Córcega, que era Estado Pontificio, deja de serlo, porque con la Revolución Francesa deja de serlo, entonces... Y tampoco les admiten en Córcega. Bueno, finalmente van a parar a través de Génova, la República de Génova, a los estados pontificios, y luego ya hablaremos de su periplo, sobre todo los de Toledo que llegan a Bolonia. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque hay algunos documentos
que conviene citarlos, aunque sea un análisis muy somero, empezando por la pragmática sanción. Es el punto de arranque en mi pregunta. Bueno, pues la pragmática sanción es importante, obviamente, porque en ella, solo ya el título, pragmática sanción de su majestad en gracia de la ley para el extrañamiento de los reinos de los regulares de la compañía, ocupación de sus temporalidades. Claro, porque no solamente les expulsa, es que si no podemos hablar de una desamortización de todos sus bienes pero que también hubo desamortización, bueno, como luego veremos en una pregunta que te tengo ahí reservada. Bien, pues por lo menos lo que sí queda claro es que se produce la ocupación de sus temporalidades y, lo más importante, prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás prohibiciones que se expresa. Ese es el título de la pragmática sanción. Es decir, que incluso parece que es una legislación para siempre, porque dice, en tiempo alguno no se puede restablecer. Y ahí vendrá la problemática de su restauración, cuando el Papa los restaura, pues claro, toda esta... además de la pragmática sanción, se cursaron... Pero también, perdona que te interrumpa, en esta pragmática sanción se manifiesta algo curioso, ese escurantismo que te he dicho antes. Dice, para mantener en subordinación tranquilidad y justicia de mis pueblos, apunta a las causas, y otras urgentes, justas y necesarias que me reservo en mi real ánimo, usando de mi suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mí, y manifestando a las demás órdenes religiosas la confianza, satisfacción y aprecio que me merecen. En realidad, las órdenes religiosas y su proliferación no era grato al poder político, no era grato porque el centralismo que les caracteriza, esa diversidad no les era grato. De forma que hay una carta de Voltaire a D'Alembert en la que dice, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo es que solo han expulsado a los jesuitas? Bueno, ¿y las demás órdenes? Víctor. No, quiero decir que busca, en la pragmática, se busca la complicidad de las demás órdenes. Bueno, pues, ¿hay algún documento que complete la pragmática? Si no hay documentos, me parece que está más o menos expuesto el contenido decretado es importante la carta que, como he dicho, él notifica a Clemente XIII el mismo día, le notifica que va a esa expulsión. Pero no le dice que los va a mandar a los estados pontífices. Que también hay cartas... Hay una carta de Clemente XIII en el que ya incluso hasta de una manera personal le pide al monarca que revoque o bien que suspenda al menos esta... Y lo pide incluso con razones personales, que estoy viejo, que me voy a morir, que no puedo cargar con esto. Y, por ejemplo, le dice... sobre el mayor golpe que se ha descargado en los infelicísimos años de mi pontificado y que me llevará en mi ancianidad en lágrimas al sepulcro. O sea, que quiere presionar con él en ese sentido. Y le recuerda a su madre, que era devota de la compañía, y las súplicas de la Virgen María, y vuelve a la personal. Por nuestra afligida ancianidad se digne revocar o al menos suspender a su conciencia y salvación. Y además le dice que no es justo y proporcionado que paguen unos por otros, que si algún jesuita ha hecho algo mal, que lo condene, pero no a todo el cuerpo. Sí, eso es lo importante. Pues entonces, si te parece, hay una pregunta que obligadamente a mí me sale. Solamente tú has dicho antes, ¿por qué una orden sí y no el resto de las órdenes?
pero ¿cuál es la postura que tienen las órdenes, que no son jesuitas, las demás órdenes? ¿Cuál es la postura que tienen respecto no solamente a la expulsión, sino a la vida de la Compañía de Jesús? Bueno, no solamente, tú incides muy bien el tema de las órdenes, pero también el tema de la jerarquía de los obispos, ¿no? La jerarquía, o sea, el clero secular, ¿no? Naturalmente, Carlos III se quiere apoyar en ello, y en ello hace hincapié en su pragmática, y también ese es el gran problema, y hace que él de alguna manera no tenga ningún arrepentimiento. Por eso esa carta tan triste que le manda Clemente XIII se limita a contestar Bien, brevemente. pero los obispos y las órdenes religiosas también tienen una postura. Hombre, totalmente, porque bien se cuida de esa complicidad con las órdenes religiosas, y por eso manda dictámenes y pastorales. Y se busca ese apoyo. Por eso él no se arrepiente de nada, porque, oye, si me apoya la jerarquía, si tal, y las órdenes, pues, como decimos... Pero ¿cuál es la postura de las órdenes? Pues, ¿Les parece bien? Totalmente, y básicamente, y entrando por el principio, la jerarquía eclesiástica. Incluso malévolamente se dice que gracias a eso fueron promocionados a obispo, como el obispo Climent de Barcelona, como el obispo Lorenzana, que llega al arzobispado por esa vía. ¿Y por qué? Sí, ¿Y por qué? Has planteado ahora mismo bueno, una por cuestión, envidia, seguramente, por envidia, porque ellos monopolizan, como hemos enseñado, esa lo más importante, ellos la enseñanza, casi toda, de ahí salen las clases dirigentes que van a dominar en el acabas de mundo. citar, Y luego ya las viejas polémicas doctrinales, ¿no? Que pues si uno se acusan de jansenistas en el tema de la gracia, de la libertad, porque una de las cosas típicas del jesuitismo o de los jesuitas es la defensa de la libertad. Por eso cuando... Víctor, perdóname, sí, y que te canalice esa cuestión, dime. Porque estamos situándonos en las órdenes, pero tú has citado Toledo, Lorenzana. También hay dos arzobispos, el cardenal Silicio, arzobispo de Toledo, y Lorenzana. ¿Cómo intervinieron? Bueno, Silicio interviene en otro momento histórico, cuando en esa expansión de la compañía se quieren establecer en Toledo, pues cuentan con la prohibición absoluta del cardenal Silicio. Del cardenal. Claro, y el cardenal Lorenzana, pues bueno, participa de este reformismo, de esta oposición a los judíos, ya en México, porque luego tenemos el conflicto, porque antes de arzobispo de Toledo, que se dice que llega arzobispo por esa vía, por apoyar también a la expulsión, pues él es arzobispo y allí también choca con los jesuitas, porque hay es un problema de rivalidad, de rivalidad. Igual que cuando... Y de envidias, de grandes envidias. Claro, y te pongo un ejemplo personal. Cuando nosotros en los jesuitas salimos ya del bachiller y nos dicen, cuidado, hay un grave peligro para vosotros. Y dice, existe el Opus Dei. Y el Opus Dei, yo nunca había oído hablar de él hasta que me lo dice. Id con cuidado porque estos os quieren pescar. Y lo que hay que hacer es pescar peces, no pescar pescados. O sea que es un problema de rivalidad. Perdona que me ría, pero es que me hace gracia esta rivalidad. Claro. Esta rivalidad. ¿No ves que controlaban todos los estudios? Discutían, querían imponer sus doctrinas del tomismo, ellos eran... pero hemos citado Silicio, Lorenzana en Toledo. Y vamos a continuar con la idea de Toledo. El cardenal Gil de Albornoz, que tuvo la gran visión,
de fundar Colegio el Colegio Español en Bolonia. Exactamente. En Bolonia. ¿Hasta allí llegaron los jesuitas? Allí llegaron. Bolonia era un estado, estaba dentro de los estados pontificios en aquel momento. Y como digo, que al final, después de muchas, al final se aceptan de alguna manera y radican en Bolonia, sobre todo los de Castilla. Los de Castilla. Y Castilla en un sentido amplio, con las Vascongadas y demás. Y allí, pues naturalmente, claro, lo que pasa es que ese colegio es un colegio que claro, depende del poder regio, pero naturalmente, como todo el que está desplazado, pues lógicamente, si encuentra un turista, encuentra algo y son españoles, encuentra algo español, pues naturalmente hay y tienen mucho contacto con los que van al colegio, y en esa, que son... los fundamentalmente toledanos y conquenses. Claro. Porque Gil de Albornoz era conquense. Y también de México, también, expulsados. Pero aunque sea un paréntesis pequeñito, también conviene decir a nuestros espectadores que cuando venían los estudiantes toledanos del Colegio Español de Bolonia, en Toledo decía, ya están aquí los bolos, los listos. Claro, es una acepción de bolos. Bien, pero un concepto muy bonito y muy atractivo. Los bolos son los listos. Claro. No es un término que menoscabe. No, se dice como despectivo tal vez, yo lo entiendo, pero no es así, es preeminente. Los bolos son los listos. Claro. Los listos. También los jesuitas estuvieron en Bolonia. Claro, pero Padre Isla, pero mucho tiempo, Juan Andrés. Víctor, mucho tiempo estuvieron en el Colegio Español, intervinieron en el colegio. Tuvieron mucho. Claro, lo que pasa es que estos, como no se renuevan, pues también van, aparte de las penalidades que sufrieron, que algunos murieron en ese año y medio que estuvieron por tierra, mar y tierra, vagando, pues también es verdad que si hasta cuando llega, por ejemplo, además tenemos que tener en cuenta, el Estado no está siguiendo el tema, porque les pagan una pensión. A estos jesuitas les pagan una pensión a cargo de sus bienes, de esas temporalidades. Y entonces controlan a través del colegio, de su rector, a ver quiénes siguen, quiénes han fallecido, quiénes no, o sea que se sigue. Y esos jesuitas, pues, tienen mucho contacto y además es una de las consecuencias y efectos buenos que dice, por ejemplo, Julián Marías, de que estos Andrés, Herbas y Panduro, todos esos hombres que entran en más desarrollo del Renacimiento italiano, de la cultura. Pero acabas de decir algo que a mí me agrada y que yo te lo tenía ahí reservado. Todo esto tuvo unas consecuencias. La expulsión de los jesuitas en cualquier punto del mundo tuvo unas consecuencias. Fundamentalmente, ¿cómo podemos citar las grandes consecuencias, la repercusión que tuvo en los estados? Bueno, la consecuencia es crea un vacío, obviamente, incluso, pues, sobre todo en las Indias, digamos, el efecto es mucho más negativo, hasta el punto que, porque allí habían hecho una labor, allí también allí también se produce ese conflicto con las demás órdenes, porque claro, todo lo que... Una labor de misioneros. Claro, esa labor misionera y deja a los indios, para resumir, los indios desamparados y en conflicto, que lleva incluso guerra. En el campo educativo, ¿y qué repercusión tuvo? Pues claro, una repercusión totalmente negativa. Ellos, ¿por dónde iban? Estamos hablando del siglo XVIII, que hay una revolución científica en Europa, fundamentalmente. Ese contacto. ¿Qué tendencia tenían ellos? ¿Recuerdas que al principio te pregunté, ese tema a mí me interesa, bien, pues, de la educación? Pues yo te diré, desarróllalo. No, pues te digo, claro, ese intercambio que se hace en Bolonia, que los lleva de carácter educativo y que solo se interrumpe cuando se nombra rector a un clérigo
que no simpatiza con los jesuitas, pero bueno, incluso puede prohibirles que vayan allí a hablar, a darle la lata a los allí, pues produce una cierta regeneración también en el mundo de la enseñanza jesuítica, ese apego a las ciencias. Ellos pues no se limitan a la cuestión puramente de las ars studiorum. Ellos tenían una tendencia más humanista. Claro, que mantienen, cuando veremos en la Restauración, mantienen, pero también crean los observatorios, los jesuitas crean los observatorios, estudian el tema de los ciclones, el magnetismo, todo eso, esa apertura, como digo, como no hay mal que por bien no venga, pero todo eso lo aprovecharán y así lo dicen los propósitos. Por ejemplo, Banks, cuando celebra el centenario de la expulsión en 1914, hace referencia a lo positivo. Hay que ver lo positivo. Lo que Dios nos da, Dios nos lo quita, pero luego nos lo da, etcétera. Lo positivo, porque hay un replanteamiento de esos estudios que es la base para ellos. Supone primero un vacío, un abandono del mundo misionero, y la realeza, bueno, voy a decir, se enriquece, pero se apropia de los bienes, porque tuvieron bienes. Sí, se lo apropia y también se lo apropia, y es una de las ventajas que ven las órdenes religiosas, porque las órdenes religiosas también piensan que ahí van. Por ejemplo, aquí, la iglesia de San... ¿Por qué la iglesia de los jesuitas, a veces yo cuando iba aquí no entendía? San Juan y otros, San Ildefonso, otro, la iglesia de los jesuitas. Bueno, ¿por qué se llama tal? ¿Por qué algunos se llaman de otro? Porque el párroco de San Juan Bautista, que era una iglesia que se estaba medio cayendo, pues se le atribuye la iglesia de los jesuitas. Sí. Víctor, luego, ya vemos unas consecuencias. Y luego, sobre todo, dicen que se haría un inventario, porque en teoría los reyes no se quieren quedar nada, ni las órdenes, pero hacen un inventario, pero en ese inventario pues desaparecen muchas cosas, pues de arte, de valor, etcétera. Sí. Y hay una cuestión que casi recoge todo lo que hemos intentado explicar, has intentado explicar, que más bien lo titulas tú, y además a mí me agradó cuando me hablaste de este punto, la ironía de Dios en todo este contenido, en toda esta expulsión, en toda esta trama, diríamos casi hay una patraña vulgarmente expresado, pero por encima está Dios y la ironía de Dios. Esa expresión es muy bonita, ¿cómo lo explicarías tú? Bueno, y nos sirve de término al programa. Bueno, la ironía de Dios queda patente, como pone de relieve, no habla de ironía, porque claro, Pío VII, cuando determina la restauración de la compañía, como has dicho muy bien, en 1814, cuando llega de Fontainebleau, que ha estado a Roma, donde ha estado preso, dice, la solicitud de todas las iglesias. Claro, él se encuentra, ¿cómo voy a derogar una... que ha dicho además... ¿Dónde está la ironía? Que ha dicho que es perpetuo en tal. ¿Pero dónde está la ironía de Dios? Bueno, la ironía de Dios está, como él dice, en la restauración. Él se tiene que buscar alguna excusa para decir por qué. ¿Por qué ahora? Dice, bueno, es que me lo piden el monarca ruso. ¿Por qué? ¿Cuál es la ironía de Dios? La ironía de Dios es que donde se acoge a los jesuitas, Catalina II de Rusia, que no es un reino cristiano, decir, la ironía de Dios Federico II de Prusia, que es el hereje, diríamos, desde el punto de vista del protestantismo. Acogen lo que nosotros rechazamos. Los que el Papa... ironía porque hay una contradicción. Reyes católicos, el Papa, a la orden que más defiende al Papa, como se queja el prepósito, que está preso en San Angelo,
San Angelo por el Papa, que más se defiende al queja Papa, de que, y por eso dice, yo los perdono, yo los perdono. Él rechaza, el Papa los rechaza. Los que el Papa rechaza tienen acogida en esos reinos, digamos, cristianos, pero que no son, son herejes o cismáticos. Es una gran ironía. Y el Papa, en esa bula de la solicitud de todas las iglesias que restaura, pues algún apoyo tiene, porque además el breve de expulsión del Papa dice, para siempre, perpetuo, eso no lo puede tocar a nadie. ¿Y cómo argumenta? Dice muy admirado Clemente XIV, pero claro, y entonces dice, me lo pide el rey. Estamos llegando al final del programa. De la ironía, aunque sea una frase... Bueno, es un decir. Ya, pero tú... muy bien, y además lo dice. La providencia, dice el padre general como final. La providencia ha jugado el Sagrado Corazón de Jesús, el lema de los jesuitas, todo es ad maiorem gloria Dei gloriam. Pues Víctor, yo te agradezco el que hayas estado hablándonos de este tema y bueno, continuaremos. Ha quedado muy forzado porque es muy extenso. Bien, pero lo hemos concentrado en lo que queríamos y debíamos. Ahí está tu labor. Amigos, llegamos al final del programa. Huellas de nuestro tiempo les ha ofrecido la expulsión de los jesuitas en España y hasta el próximo programa. Muchas gracias.